Nuestro tema de hoy es sobre la historia rusa, su lógica, su evolución, los parámetros principales de la historia rusa. Aunque todos estudiaron historia en las escuelas, muchas veces resulta que nuestra propia historia conocemos peor que la de otros países. Parcialmente esto se debe a la ignorancia de los hechos, pero aún más está relacionado con la interpretación o con los conceptos. Por supuesto, en los tiempos soviéticos, el único esquema dominante era la llamada periodización, es decir, formaciones de sociedades primitivas, posesión de esclavos, feudalismo, capitalismo y socialismo como las primeras fases del comunismo. La periodización representa una versión simplificada de la teoría de Marx, ya que Marx lo tenía un poco más complicado todo, pero teníamos esta versión simplificada y naturalmente la historia prerevolucionaria de Rusia se dibujaba en colores feudal capitalista. Pero en los libros de texto y para la escuela superior y para colegios fue escrito lo siguiente. No sé si fue en sus libros de textos, pero en los libros de texto que estudiaba yo, fui a la escuela en el año 58 y la terminé en el año 68. En nuestros libros fue escrito lo siguiente. El feudalismo en Rusia desarrollaba no en profundidad, sino a lo ancho. No en profundidad, sino a lo ancho. Resulta, por decirlo así, que todos estos sistemas se desarrollaban no en profundidad, sino a lo ancho. Contiene mucha razón. Voy a explicar esto con el siguiente ejemplo. Imaginen que tenemos un pequeño trocito de pan o algo de mantequilla. Se untan y resulta que hay pan con mantequilla, un bocadillo. Está claro que aquí está el pan, aquí está la mantequilla. Imaginen ahora que tienen un grande pedazo de pan y cortan esta barra de pan a lo largo y esparcían mantequilla por este pan. Y en algún momento resulta que no se puede ver mantequilla, ha sido toda absorbida. Este es un ejemplo, un esquema de la historia rusa. Todas las formas socioeconómicas que existían durante nuestra historia se derrumbieron por nuestro espacio y por eso lo que llamamos feudalismo resultó ser muy similar al capitalismo. En otras palabras, necesitamos nuestra propia fórmula para nuestra historia. Alexander Sergeyevich Pushkin en su tiempo dijo, necesitamos una propia fórmula de nuestra historia. En nuestro caso, algunos intentaron aplicar el feudalismo a nuestro país, aunque en Rusia de hecho nunca hubo feudalismo, tuvimos, algo otro. Nuestro capitalismo también era muy extraño, y aunque en el siglo XIX no era tan maleante como es ahora, pero de todas formas era bastante bastardo. Y por eso así terminó tan mal en el año 17. Así que hoy vamos a tratar de hablar de la historia rusa como si nosotros, como Sócrates dijo, sé que no sé nada, y vamos a registrar regularidades empíricas. Regularidad, me gusta ese término más que el término ley. Este término en su tiempo fue utilizado por nuestro economista Kondratiev, que inventó los ciclos de Kondratiev o las ondas de Kondratiev. A propósito, ¿alguien sabe algo de la teoría de Kondratiev? Ciclos de Kondratiev o ondas de Kondratiev, ¿quién lo ha escuchado? Muy bien. Sobre todo, antes de hablar de la historia rusa, vamos a echar un vistazo a nuestras condiciones naturales. Nuestra zona donde vivimos se llama el predio marginal de Eurasia. Estamos entre 45 y 60 grados de latitud boreal. Moscú, más o menos, se encuentra en la latitud de Alaska. Y en Canadá, a veces dicen, pero los canadienses también viven en el norte. Y es difícil allí también. En Canadá, más al norte de la latitud de 45 grados, vive cerca del 10% de la población, principalmente utilizaba el sistema de rotación de puestos de trabajo. Trabajan 3 meses y regresan. Nuestra temperatura media anual es de 5,5 bajo cero. En Noruega y en Finlandia es mucho más cálida, por eso a veces pasan incidentes muy tragicómicos. Aquí en Moscú se construye un instituto, es una copia completa de la Academia Noruega de Ciencias y Letras. Los que la construyeron, ¿en serio creyeron que lo que en Noruega se encuentra al norte significa que la temperatura ahí es más baja? Y por lo tanto decidieron construir una copia exacta de la Academia Noruega de Ciencias y Letras. Terminando transcurridos 20 años, el edificio se volvió en un estado totalmente indecoroso, porque en Noruega de hecho hace más calor. Pero nuestros constructores, nuestros académicos, no lo sabían aparentemente. Por lo tanto, otro problema relacionado con la zona donde vivimos. Todo lo que se produce en nuestro país, si lo sacamos todo a licitación pública en el mercado mundial, todo esto valerá 3 veces más.
porque el precio de cosas producidas en Rusia incluye largas distancias y la necesidad de calefacción. No digo que si uno quiere construir una casa en Rusia necesita una base tan profunda que esté por debajo de la línea de congelación. En la región de Moscú la línea de congelación es de 140 centímetros. Por eso, por ejemplo, cuando muestran las casitas americanas, viví en América durante un medio año, alquilé una casa entera. Era casita para los 3 Federitos, eso es seguro. Una vez que soplas, la casa se puede destruirse completamente, pero para ellos es normal vivir en esas casas porque tienen temperaturas otras, no necesitan tanta calefacción, y no estoy hablando del hecho de que ahorren en la calefacción, que no podemos sobrevivir si vamos a ahorrar tanto. Entonces, este predio marginal de Eurasia fue fundado por nuestros antepasados hace 1000 años atrás. El mismo hecho del desarrollo de este territorio pone cruz y raya en el mito. En el oeste les gusta mucho este mito. Y a los nuestros, por decirlo así, quinta columna, les gusta mucho también que los rusos son la nación de perezosos. Ándale, una nación de perezosos que ha dominado tanto espacio. Otra cosa es que los rusos tienen otra psicología laboral que la de la gente occidental. Si vamos a hablar de la base agrícola de la psicología laboral, ¿cuándo en la Rusia central empieza normalmente la actividad agrícola? ¿En qué mes? En mayo. En mayo, absolutamente cierto. ¿Y cuándo terminan? Entonces tenemos 5 meses para todo. En Inglaterra, por ejemplo, esta temporada dura 9 meses. Pueden trabajar mucho, a paso llano. No obstante, nosotros tenemos que dar el do de pecho en 5 meses, mientras que ellos en 9 meses. Y luego pueden hacer nada. Se puede hacer muy diferentes cosas, es decir, es otra psicología laboral. Es muy diferente, digamos, de los mismos alemanes, de su psicología laboral. Y no es por pereza, reitero, sino por otras condiciones laborales naturales. Es decir, es la base natural de nuestra vida. Ahora echémonos un vistazo a la lógica que existe en la historia rusa, porque una de las líneas de rusófobos es un intento de demostrarnos que no había lógica en nuestra historia y que hubo un gran fracaso. La era soviética es un gran fracaso. Y cuando se derrumbó la Unión Soviética, al principio intentaron nombrar la Quinta Duma a la Primera Duma postsoviética, porque la Cuarta Duma fue la última en el Imperio ruso. Entonces la lógica era que empezamos con la Quinta Duma, hemos recuperado la virginidad. Por eso el inicio es el año 1917. Pero luego reconsideraron y dejaron de hablar sobre la Quinta Duma. Empezaron a hablar de la primera, segunda, etc. Los miembros de la Duma estatal están para esto. Vamos a ver qué lógica hay en la historia rusa. Pero antes de empezar a dibujar algunos diagramas esquemáticos, me gustaría hacerles una pregunta. Me gustaría que ustedes respondan rápidamente. Necesito una respuesta asociativa. Lo que les viene primero a la cabeza. La lógica de la historia. ¿En qué consiste la lógica de la historia rusa? ¿Qué sentido tiene la lógica de la historia rusa? ¿Se puede decir? La expansión. Vale, pero la cosa es que los chinos también tienen una expansión. Y por ejemplo, los estadounidenses tienen una expansión. Salvar el mundo. Pero esto no es una lógica, es nuestra peculiaridad. Nos encanta hablar de salvar el mundo. No, ¿cuál es la lógica del desarrollo histórico sistémico en Rusia? Por ejemplo, en Occidente algunos dicen toda historia rusa es violencia. Hace unos 10 años participé en un programa de televisión dedicado al tema de la violencia en la historia rusa y la historia de Occidente. La pregunta es ¿dónde hay más? Por un lado, habían 2 retrasados liberales que decían que por supuesto la historia rusa es una pura sangre y pesadilla. Estaba al otro lado contrario, había un hombre que seguía su táctica de ser ni para unos ni para otros, ser neutral. En la pregunta que le hice al lado opuesto, ya que ahí había un historiador, digo, entramos en la ciudad medieval de la Europa occidental, lo primero que vemos, una horca, algunas horcas con cadáveres. En la ciudad rusa esto era absolutamente imposible. A propósito, la estetización de la muerte, que alcanzó una forma extrema en los campos nazis, donde llevaban a la ejecución con la música de Wagner o a veces de Beethoven. Esta estetización de la muerte, el saboreo de la muerte, el saboreo del mal,
que vemos en películas americanas, esto no tiene nada que ver con nuestra tradición. Nunca tuvimos nada de esto. Y hablando de violencia, toda la historia temprana de Occidente es violencia. Por eso digo que necesitamos los manuales verdaderos, no solo de nuestra historia, sino sobre todo los manuales verdaderos de la historia de Occidente, porque nos presentan una imagen mitológica, nos dicen, por ejemplo, hay catedrales góticas. Sí, exactamente, es maravilloso, pero en muy pocos libros de texto se escribe sobre el exterminio sistemático por la Inquisición de mujeres hermosas e inteligentes acusadas de que eran brujas. Particularmente esto se hizo más frecuente después de la epidemia de la muerte negra, porque las mujeres, como criaturas más higiénicas, murieron menos que los hombres durante la epidemia del XIV siglo. Y de esto dedujeron que ellas formaron una alianza con el diablo y mataban exactamente a las mujeres más avanzadas, más inteligentes y más hermosas. Había ciudades alemanas, por ejemplo, en las que durante 2 o 3 años, de 700 mujeres, 400 fueron quemadas en la hoguera, pero quemaban no solo los católicos, también los protestantes, que quemaron mucho más que los católicos. Los científicos ya lo han confirmado. Imaginen, durante 300, 400 años se erradica toda la valiosa reserva genética femenina. Y miren ahora las mujeres en las ciudades europeas, las mujeres en nuestras ciudades, y todo estará completamente claro. Entonces, ¿tenéis algunas ideas? ¿Cuál era la lógica de nuestra historia? El trabajo. ¿En qué consiste la lógica? ¿Los chinos que son unos vagos o qué? No, chicos, no estoy preguntando sobre las características, sino sobre la lógica. ¿Dónde fue dirigido el vector del desarrollo? El deseo de difundir nuestra cultura. ¿Y acaso los chinos no tienen ningún deseo de difundir la cultura? Si nos trasladamos más al sur, las áreas de ahí adoptan nuestra cultura. Nos entendemos el uno al otro. No todo el mundo acepta nuestra cultura, eso es así. Ahora voy a tratar de presentar mi punto de vista sobre este asunto. Ahora vamos a dibujar una cosa. Puedo escribir abreviadamente, pero luego lo descifraré para no ocupar mucho espacio. Entonces son 3 estructuras en medio de la historia rusa. La autocracia de Moscú. El sector dominante de la autocracia de Moscú se llamaba los boyardos. Además, la autocracia de Petersburgo, su sector dominante se llamaba la nobleza. Luego hubo un periodo tan extraño, así que lo escribí en minúsculas, el periodo de Rusia posterior a las reformas. Esto era el resultado de las reformas de Alejandro II. Esta extraña estructura tan maldita existió hasta 1917. Es decir, esa estructura no era equivalente a la autocracia de Moscú y a la autocracia de San Petersburgo. Y en la Unión Soviética el sector dominante es la nomenclatura. Empiezo con intención por mediados del siglo XVI. No voy a tener en cuenta el periodo de la Orden de Oro, Rus de Novgorod y de Kiev, porque me interesa el periodo que comenzó con la autocracia, cuando ya vemos una estructura clara. Entonces miren qué cosa. Todas esas estructuras que dominan, los boyardos, la nobleza, los funcionarios, la nomenclatura, todas fueron creadas por el Estado, por la autoridad central, y ella misma las destruyó cuando comenzaron a impedirla. Es decir, todas estas capas son las instituciones del poder ejecutivo. Podemos hablar de todo esto como de un poder, en cierta medida el poder. Miren desde el punto de vista de las autoridades. La nobleza era más numerosa que los boyardos, y como porcentaje de la población, su proporción era más que la de los boyardos a la población de la autocracia de Moscú. Había más funcionarios que nobles en el siglo XIX, en el periodo de Rusia posterior a las reformas. En general, cabe decir que los funcionarios en la segunda mitad del siglo XIX aumentaban con la velocidad que en 3 veces superaba la velocidad del crecimiento demográfico en Rusia. Y finalmente, la nomenclatura con las capas rémoras era mucho más numerosa que los funcionarios del periodo posterior a las reformas. Miren, es decir, en la línea del poder tenemos una lógica clara de aumento, abultamiento del poder. Empezaba a ocupar el porcentaje cada vez más grande de la integridad social. Entonces el poder se aumentaba. Pero desde el punto de vista de la propiedad, la que poseían estas capas, la imagen es diametralmente opuesta. Los nobles eran más pobres que los boyardos, tenían menos propiedad, los funcionarios de Rusia posterior a las reformas vivían muy a menudo solo de su sueldo y no tenían propiedades de tierras. Y por último, la nomenclatura soviética es una capa social dominante, por principio sin propiedad, no tenía ninguna propiedad en absoluto.
Más que otros se parece a la clase, en el sentido occidental de la palabra, la nobleza, con grandes suavidades. ¿Pero qué era esta clase? Digamos, el nivel de vida de esta clase. Desde 1779 hasta 1861, cuando la nobleza ya había levantado su cabeza, y era algo similar, repito, similar a una clase. Para llevar una vida noble adecuada, es decir, dar bailes, ir a bailes, tener institutores, recibir visitas, encargar la ropa de París, etc., era necesario tener 100 almas de siervos. El alma de siervo es un hombre. Es decir, si vamos a multiplicar en el número de miembros en la familia, resulta que es de 500, 600 personas o en el equivalente monetario de 500, 600 personas. Por lo tanto, solo el 25% de la nobleza era dueño de tal propiedad. El 75% eran como Dubrovsky. Recuerden, los pobres Dubrovsky en la novela de Pushkin. De este 25% restante, el 15% vivía en deuda. Daban en prenda a sus siervos, tomaba a préstamo dineros muy grandes. Un montón de dinero lo perdían jugando a las cartas, por cierto. Y aquí Pushkin no es una excepción en absoluto. Este es un ejemplo bastante típico. Como resultado, en 1861, el 66% de los siervos fueron dados en prenda al Estado por la nobleza. Por lo tanto, Alejandro II pudo, aunque con dificultad con la resistencia de la nobleza, de liberar a los siervos. Tan pronto como los nobles perdieron a sus siervos, empezaron a dar en prenda sus tierras. Y si en 1870 el 4% de tierras nobles era en prenda, a mediados de 1890 ya era casi 40%. Los nobles eran un grupo social muy pobre, además era el grupo que iba quebrándose. Durante el reinado de Nicolás I, en los años 1825-1855, cuando se inició este reinado, en Rusia había un poco más de 124 miles de familias de terratenientes nobles. Un cuarto de ellos se quebró en estos 30 años. Bajo su gobierno, Nicolás seguía el curso de menospreciar la importancia política de la nobleza, pero apoyarles económicamente. A pesar de todas estas medidas, una cuarta parte de las nobles familias de los terratenientes se quebró durante el reinado de Nicolás I. Eran los nobles unos gastadores. Muchos nobles, de hecho, eran gastadores. Pero lo más importante es que para vivir, según el sistema de necesidades de la nobleza occidental, de la burguesía occidental, ya que desde finales del siglo XVIII nuestra nobleza trataba de vivir de acuerdo con este esquema, pero carecía de recursos suficientes. ¿Por qué no había suficiente dinero? Porque el nivel del producto social que se creaba en Rusia basándose en la agricultura rusa. Lo explicaré en detalle un poco más adelante. Este no permitía a nuestros grupos sociales que trataban de imitar el sistema de oeste, llevar un estilo de vida como en el oeste. Tuvieron que malgastar su futuro, el futuro de sus siervos, y así se hizo. Pero sobre esto un poco más tarde. Mira, la segunda lógica de los grupos dominantes de la historia rusa es que cada grupo dominante del nuevo sistema tenía menos propiedad. Y desde este punto de vista, la revolución de 1917 y el surgimiento del comunismo soviético llevan la línea de lógica hasta el final. Por lo tanto, cuando me dicen que el comunismo es un quiebro de la historia rusa, estoy muy sorprendido, ya que es una cosa absolutamente lógica. Por el contrario, el comunismo soviético llevó a cabo la línea de liberación de la propiedad a los grupos dominantes. Incluso, por primera vez, la conversación sobre la liberación de la propiedad a los factores de producción apareció en 1552, en la época de Iván IV. Aún no era Iván el Terrible, era el zar del periodo antes de la oprichnina. Tenía un analista, el monje Hermola Erasm, que le escribió un cuento, así se llamaban las notas analíticas en el siglo XVI. En este cuento propuso dejar de repartir la tierra a los niños de boyardos, que no eran los hijos directos de los boyardos, así le llamaban la nobleza en el siglo XVI, y dejarles en la ración de alimentos. Conocemos dos casos en la historia cuando todo el estado dominante le dejaban en la ración de alimentos. ¿Alguien puede dar un ejemplo?
en la Unión Soviética. No, los samuráis de Japón en el siglo XVIII. Y la nomenclatura soviética es absolutamente cierto. La nomenclatura de la Unión Soviética, los diferentes rangos variaban en el consumo en el apartamento que tenían. Por ejemplo, de 2 o 3 dormitorios y hallaron un cine para los secretarios del comité provisional y sus familias, etc. Por lo tanto, la primera regularidad de la historia rusa que anotamos es la lógica de su extensión de la zona del poder y la disminución de propiedad en sus manos. Es interesante observar desde este punto de vista la Federación Rusa que existe ya desde 20 años. Las dimensiones del poder siguen la misma regla. En la Unión Soviética hubo un funcionario por 75 ciudadanos, ahora hay un funcionario por 50 ciudadanos. Además, los criminales formaron parte del poder, o sea, es una fuente más del poder. En este caso se mantiene la misma lógica. En cuanto a la propiedad, parece que se ha cambiado todo. Surgió un grupo dominante que posee muchos bienes, muchas propiedades. Pero lo más interesante es que, en primer lugar, esta propiedad está en el extranjero. O sea, como ha dicho Brzezinski, el politólogo, si vuestra élite guarda su dinero en nuestros bancos, ya no es vuestra élite ni vuestro dinero. O sea, actúan en calidad de propietarios en el extranjero. Y, por ejemplo, la clase más baja que posee bienes los administra de manera ilegal y criminal. En este caso ya no es la propiedad privada, sino el saqueo. La propiedad es una cosa legal. Es decir, es una situación ambivalente. Es el primer rasgo que quisiera señalar. Hay otra regularidad que se registra empíricamente. La llamo la congelación del cielo. El año 1649. ¿Quién sabe qué es esta fecha para la historia rusa? ¿Qué pasó en este año? El soborno Ulasenia. Soborno Ulasenia, correcto. Por cierto, ¿qué acontecimiento importante tuvo lugar en Europa en 1649? Ejecutaron a una persona. A Carlos I. Ejecutaron a Carlos I. Por cierto, el zar, el ex Romanov, aprovechó de ello. La cosa es que después de la época de la inestabilidad, el comercio ruso de hecho estaba en manos de los ingleses y los holandeses. Los mercaderes rusos presionaron al zar para que les prohibiera el comercio de esta magnitud. Así que Alexis estaba buscando el motivo, lo encontró. Invitó a los representantes de los mercaderes ingleses y dijo, su pueblo cometió este horrible crimen, asesinó a Carlo, por eso a partir de hoy ya no son bienvenidos en Rusia. Estaban autorizados para comerciar solo en Arcángel y para ellos la zona de comercio se quedó limitada. El soborno Ulasenia de 1649 se dice a menudo que es un código que convirtió definitivamente a los campesinos en siervos. Es correcto e incorrecto al mismo tiempo. Sí, los campesinos se convirtieron en siervos, pero primero aún no era tan grave y segundo, no solamente los campesinos se convirtieron en siervos, sino a toda la sociedad. En general, se hicieron siervos del Estado, porque de manera más sistemática los ciudadanos también se quedaron sujetos a la tierra. Por un decreto del año 1658, si un ciudadano abandona el sitio donde vive, lo condenan a la pena de muerte. Si un campesino se fugaba, lo buscaban durante 15 y 20 años, y si lo encontraban, no lo ejecutaban. Lo podían golpear con palos y matarlo, pero oficialmente no corría ningún riesgo de ser ejecutado. Además, establecieron la servidumbre sobre la nobleza. La nobleza fue obligada a servir. Todos en el sistema servían. Los campesinos servían a la nobleza servía al Estado. Por eso cuando el 18 de febrero de 1762 Pedro III anunció que la nobleza podía dejar de servir totalmente, los campesinos decidieron que al día siguiente, el 19 de febrero, les liberarían. Y como dijo nuestro historiador Vasily Kluchevsky, en realidad fueron liberados el 19 de febrero, pero 99 años más tarde, en 1861. Liberaron a los campesinos y comenzó la época de la inestabilidad. Nuestros periodistas de los años 70 del siglo XIX hablaban de estos tiempos como de la época de la inestabilidad. Si recordáis, esta época incluye el asesinato de Alejandro II, la evolución del movimiento revolucionario. Esta época era un proceso largo y heterogéneo.
En realidad, la época de la inestabilidad no se terminó en 1917, sino en 1920. Puede ser no el restablecimiento de servidumbre, aunque los campesinos fueron atados a las granjas colectivas y los obreros fueron atados a sus fábricas. Eso era el decreto de 1940, estaba relacionado con la guerra. Según ese decreto, los obreros no tenían derecho a cambiar de lugar de trabajo sin autorización. La clase de inteligencia fue atada a las alianzas de artistas y el control sobre la nomenclatura era muy estricto. El gobierno ejercía un riguroso control sobre un cuanto consumo, tal o cual rango de nomenclatura. En 1953 muere Stalin y antes de todo, la nomenclatura libera a sí misma. A principios de marzo, el 5 de marzo, había anunciado la muerte de Stalin. El 10 de marzo se celebró la sesión plenaria en la que inmediatamente se aprobó la resolución según la cual a los miembros del Comité Central del Partido no se les podía arrestar sin sanción confirmada por el Comité Central del Partido, es decir, la nomenclatura liberó a sí misma. En 1956, al Comité para la Seguridad del Estado le prohibieron poner vigilancia sobre los miembros del Comité Central del Partido, los altos dirigentes del partido. Esto no significa que nadie les controlaba, porque teníamos la más fuerte agencia de inteligencia. A propósito, a lo mejor alguien conoce cuál era la agencia de inteligencia más fuerte en la Unión Soviética. El KGB. El KGB no podía trabajar con los altos dirigentes del partido. La NKVD, el Komsomol, Comisaría Popular de Asuntos Interiores. No, el Comité del Control del Partido y Contrainteligencia. Era la inteligencia y la contrainteligencia. Era la organización más secreta. Cuando durante la perestroika la gentuza estaba destruyendo la KGB, el legado soviético, nadie de esta gentuza mencionó el Comité del Control del Partido y Contrainteligencia. Era una organización muy secreta y además era peligroso pelear con ellos. Con la KGB podían hacer cualquier cosa. Miren, qué interesante es esta regularidad de la historia rusa. El establecimiento de servidumbre y luego sigue la liberación gradual de diferentes clases. Las clases se liberan y comienza la época de la inestabilidad. En 1956 la nomenclatura liberó a sí misma, luego durante la época de Brezhnev, así llamada época de estancamiento. Durante la perestroika consideraban que un socialismo bueno era el socialismo de Lenin por la nueva política económica de Khrushchev y de Gorbachev, y un socialismo malo era el de Stalin y Brezhnev. En realidad, la época de Brezhnev era mucho más suave que la de Khrushchev. Si habéis visto la película Operación Y otras aventuras de Shuri, en la primera de las tres partes que la componen, Fedya, un borracho reeducado por Shuri, pronuncia la frase que era toda una lema de la época. Le dice: estudiante, es que no entiendes, ya es otra época. Ahora hay que tratar a la gente con más cariño y analizar los problemas desde el punto de vista más amplio. Así era la esencia de la época de Brezhnev, con más cariño, más amplio. Y si un miembro de la nomenclatura seguía las reglas, incluso al fracasar de alguna manera, se desplazaba horizontalmente. De hecho, es lo que se llama el estancamiento. Gorbachev, una vez en su discurso, calificó de estancamiento la época de Brezhnev. Alguien le respondió que no era así, porque la economía creció. Pero no se refería a la economía y la nomenclatura lo entendió perfectamente. Dijo que acabaríamos con la política del estancamiento, o sea, con la motilidad horizontal, y daríamos a todos la oportunidad de ascender. Finalmente, en los años 80, la sociedad se libera y comienza la nueva época de la inestabilidad, con el reparto de bienes, etc. Es decir, se repitió este ciclo: el establecimiento de servidumbre, la congelación, el deshielo, la liberación. Es muy difícil pronosticar lo que va a pasar en el futuro, pero es indispensable un control rígido del Estado sobre los que ocupan altos cargos y, principalmente, sobre su consumo exceso, sobre Courchevel y otro despilfarro de cualquier tipo. Una cosa más que determina nuestra historia. Como he dicho, la agricultura rusa, especialmente en la parte central del país, siempre producía poca cosecha en comparación con Europa Occidental, China y la India.
Aquí la unidad de medida se llamaba SAM. SAM 3, SAM 4 eran las normas de producción. ¿Y qué es SAM 3? Tengo una semilla, la siembro y obtengo 3 semillas. SAM 4 quiere decir 4 semillas. Durante los siglos la productividad en la zona central era SAM 3, SAM 4. En Noruega e Inglaterra, por ejemplo, lo normal es SAM 6, SAM 7, SAM 8. Y hay países con un suelo más fértil. Entonces, ¿qué significa la productividad tan baja? Significa que el producto social global es muy bajo. Les voy a explicar este esquema de manera marxista ya que es más simple. No soy marxista, pero respeto esta filosofía. Tiene muchas cosas buenas. El renacimiento de Marx, que empezó recientemente en el Occidente y del que aquí no escriben nada, creo que tarde o temprano alcanzará nuestro país. Bueno, según Marx, el producto social global consta del producto excedente y el producto necesario. El grupo dominante consume el producto excedente y queda el producto necesario. Y los grupos dominantes de Rusia pueden vivir como viven en los países occidentales, solo si además de la parte excedente se hacen con una parte del producto necesario. Es decir, cualquier intento de occidentalizar Rusia, ya sea de la época zarista o de actualidad a partir de 1992, se basa en quitarle al pueblo no solo el producto excedente, sino la gran parte del producto necesario. Esto tiene que ver con el carácter específico de nuestra agricultura. Debido a que el nivel del producto social global en nuestro país no es alto, una de las tareas principales de la autoridad central, tanto del comunismo como de la autocracia, fue el control sobre las pretensiones de los que ocupan altos cargos. A pesar de que las autoridades representaban los intereses de esta clase para evitar estadios sociales en condiciones del producto social global bajo, tenían que controlar sus pretensiones. Esta regla solo tuvo dos excepciones. La primera tuvo lugar a finales del siglo XIX, cuando las autoridades, junto con los nuevos capitalistas, empezó a robar al pueblo. El pueblo respondió en 1905, era un ensayo en 1917 detuvo este experimento. Por segunda vez, las autoridades empezaron a robar al pueblo junto con la oligarquía recién creada por ellos en los años 90. El cinismo significa el saqueo del pueblo por las autoridades y la oligarquía. Hay que recordar esta cosa. Una vez la élite deje de guiarse por las necesidades basadas en la producción local y empiece a guiarse por las necesidades del Occidente, que además de todo robó y sigue robando a Latinoamérica, Asia, África, de esto surgen problemas. Entonces nos acercamos a una cuestión muy interesante. Los ciclos de historia rusa relacionados con los países exteriores. Existe un concepto sistema mundo. Lo introdujo Manuel Wallerstein y hasta mediados del siglo XIX este concepto es aplicable. Es decir, lo podemos utilizar para explicar la historia rusa y de otros países de hasta mediados del siglo XIX. Wallerstein cree que se puede aplicarlo a la actualidad, pero yo, como muchos otros, no estoy de acuerdo. Que eso no nos moleste, no nos interrumpa ahora. Vamos a adoptar el concepto del sistema mundo como hipótesis de trabajo y examinar la historia rusa desde esta perspectiva. Bueno, a partir de mediados del siglo XV, tan pronto como nos liberamos de los mongoles 30 años antes de que el país se liberara, 30 años antes del final formal del yugo de orden hasta la guerra de Crimea, o sea, hasta mediados del siglo XIX, durante 400 años, Rusia era un sistema mundo independiente y autosuficiente. Después de la guerra de Crimea, comenzó la integración de Rusia en el sistema capitalista mundial, y tengo que decir que a mediados del siglo XIX, el sistema mundo europeo se convirtió en el sistema del mundo sin guión. Pero los sistemas mundos pueden ser múltiples. El sistema del mundo es solo uno. Por eso, la principal tarea del Occidente a mediados del siglo XIX fue destruir los sistemas mundos que quedaron. Estos sistemas mundos eran Rusia y China. Por lo tanto, en los años 50 del siglo XIX, los ingleses y los franceses hicieron que empezaran dos guerras al mismo tiempo, la guerra de Crimea y la segunda guerra del opio en China. Estas guerras no consiguieron plenamente sus objetivos. China no llegó a ser una colonia, se convirtió en una semicolonia.
Lo que quisieron hacer que Rusia se disminuyera hasta el tamaño que tenía en el siglo XVII, pero Rusia dejó de ser una potencia europea, una potencia continental número uno. Se convirtió en una de las 5 potencias europeas. Lo que es aún más lamentable, llegó a ser transformada en el proveedor de materias primas para el Occidente y pasó a depender financieramente de las oligarquías occidentales. Es decir, Rusia formó parte del sistema capitalista mundial en la segunda mitad del siglo XIX, los principios del siglo XX como un elemento dependiente del sistema mundial. La siguiente etapa, desde 1930, más o menos hasta mediados de la década de 1980, la Unión Soviética se convirtió en un sistema mundial alternativo. Es decir, volvieron a aparecer las cualidades del sistema mundo, pero ya no era uno de los machos sistema mundos, sino uno de los 2 sistemas mundiales. Finalmente, después del año 91, Rusia volvió a ser un elemento dependiente, pero ya es un elemento del sistema global. O sea, se alternan lo par y lo impar. Lo impar es Rusia como un sistema mundo independiente, un sistema mundial. Lo par es Rusia como un elemento dependiente del sistema capitalista mundial o del sistema global. Ambas fases se caracterizan por una tendencia. Es una creciente dependencia financiera de Occidente y la contradicción resultante. O eres una gran potencia o proveedor de materias primas, tarde o temprano algo tiene que eliminarse, o deja de ser un proveedor de materias primas, se convierte en la gran Unión Soviética, o deja de ser una gran potencia la Unión Soviética y se convierte en la Federación de Rusia, que es un país parcialmente soberano y proveedor de materias primas para el Occidente, que hoy está luchando por dejar de serlo. Pero el punto de partida es muy difícil. Otro tema relacionado con el papel de Rusia en la historia mundial y la historia de las estructuras mundiales. Dibujé el esquema. Autocracia moscovita, autocracia de San Petersburgo, la Unión Soviética. Hay una correlación muy clara con las hegemonías del sistema capitalista. En la historia del sistema capitalista, a partir de mediados del siglo XVI, hubo 3 hegemonías. Los Países Bajos, el pique de la hegemonía en los años 1617-1670, luego el Reino Unido entre 1815 y 1873, algunos dicen hasta 1896, pero no hay ninguna contradicción. La cosa es que entre 1873 y 1896 hubo una crisis en la economía mundial debido al cual el Reino Unido perdió la hegemonía mundial. Es decir, básicamente fue un proceso largo. Finalmente, la hegemonía de los Estados Unidos en el sistema capitalista del siglo XX. Y ahora miren este diagrama. La autocracia moscovita se correlaciona con la hegemonía de los Países Bajos y hasta cayeron en decadencia en el mismo tiempo. El imperio de San Petersburgo se correlaciona con la hegemonía del Reino Unido y cayeron en decadencia casi en el mismo tiempo. Lo mismo pasó con la Unión Soviética y los Estados Unidos. Algunos dicen que la Unión Soviética cayó y los Estados Unidos no. La cosa es que los analistas pierden de vista un hecho muy interesante. A partir de mediados de los 70, Estados Unidos no fueron equivalentes a sí mismos. A mediados de los 70, después de un golpe de Estado latente que se empezó con el asesinato de Kennedy y se terminó con la destitución de Nixon, los Estados Unidos dejaron de ser una potencia y se convirtieron en una plataforma para las empresas transnacionales. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos en realidad cayó en decadencia a mediados de los 70, pero se recuperó en los 80 en condiciones de economía y después de la caída de la Unión Soviética se convirtió en una plataforma para las empresas transnacionales. Lo que hoy se llama los Estados Unidos no es lo mismo que en la época de Roosevelt. Es una entidad fundamentalmente diferente, una especie de neoimperio capitalista. Es otra cuestión, pero lo más importante es que existe una correlación evidente entre nuestro desarrollo y el desarrollo de Occidente. Y esta correlación se manifiesta especialmente bien en las así llamadas guerras mundiales.
La gente del siglo XX era muy segura de sí misma. Creen que las guerras mundiales solo sucedieron en el siglo XX. En realidad, la Primera Guerra Mundial era la guerra de los 30 años. Luego sigue la guerra, que por cierto también duró 30 años, pero con 2 rondas. Es la guerra anglo-francesa. La primera ronda es la guerra de los 7 años, 1756-63, que en realidad celebró en el Treno de la India en Europa. Y los que han leído El último mohicano saben bien que también celebró en América. Luego, las guerras revolucionarias y las guerras napoleónicas. Y finalmente, 2 guerras mundiales del siglo XX. Pero yo prefiero otro punto de vista, el de los historiadores que hablan de otra guerra de los 30 años en el siglo XX, desde 1914 hasta 1945, porque el lapso entre 1918 y 1939 está tan lleno de guerras que podemos considerarlo una guerra semilatente. Pero es una cuestión aparte, ahora nos concentramos en otro momento. A partir de la guerra de los 7 años, Rusia decidía cuál estado de los enfrentados llegaría a ser una hegemonía. Y la lucha normalmente se libraba entre un estado marítimo, primero Gran Bretaña, después Gran Bretaña y Estados Unidos por una parte, y un estado continental, Francia y después Alemania. El resultado de todas las guerras a partir de los 7 años lo determinó Rusia, un estado continental. Nosotros derrotamos a Federico II de Prusia, protegido de Gran Bretaña en aquel entonces. Nosotros derrotamos a Napoleón, nosotros de un solo golpe, como en karate, hicimos a Austria-Hungría salir de la guerra y nos encargamos de Alemania, salvando así París en 1914. Y nosotros acabamos con Hitler. Miren qué resulta. Resulta que en todas esas guerras somos aliados de nuestro enemigo de siempre, los anglosajones. Porque la lógica del sistema capitalista funciona de tal manera que nosotros, como Estado continental, tenemos un rival también continental y nos aliamos con una potencia marítima, 2 potencias marítimas, Rusia e Inglaterra contra Francia contra Alemania. Está claro que los anglosajones no son buenos aliados. Ya he mencionado palabras de Dreigen Van Damme, quien dijo que peor que la guerra contra los anglosajones puede ser solo su amistad o la alianza. Sin embargo, el destino lo decidió así. Lo más importante en nuestro contexto es comprender que nuestra historia nunca ha sido aislada. Había una correlación entre las estructuras de nuestra historia y las de la historia occidental. Y es Rusia quien en las guerras mundiales, o sea, en el proceso de traspaso de una hegemonía a otra, determinó con su propio sudor, con su espacio, quién sería la hegemonía siguiente. Les acabo de enumerar una serie de irregularidades, de características de la historia rusa. Y hoy Alexander Andreevich ha hablado de los éxitos de Rusia, de nuestros logros. Y surge otra pregunta. Hoy ha hablado de lo que determina nuestro Estado. En los tiempos de Yeltsin se apostó por crear un Estado nacional, es decir, que se separa las afueras. Después seguimos la lógica que se separa el Cáucaso, Siberia, si al final quedará solo el Estado moscovita, y lo podrá devorar cualquier depredador sin esfuerzo alguno. ¿Cuál es la argumentación principal de los que están en contra del proyecto neoimperialista? Muchas veces lo repiten los nacionalistas rusos. Dicen que los rusos nunca han ganado algo del imperio. Siempre solo soportaron la carga de la gente rusa. Pero reinaron otros, los alemanes, no se sabe quién. Pero los rusos no recibieron nada. Por eso el imperio no necesitamos. Que se vayan todos y así seremos un Estado Unido ruso nacional. A primera vista puede sonar muy patriótico al nacionalista, pero en realidad es un truco astuto. Es que si históricamente los rusos llevaron esta carga del imperio, eran los ganadores que muchas veces no recibieron nada, pero el problema es que fuera del imperio los rusos no pueden existir. Rusia puede existir ahora como un imperio, ahora no existir en absoluto. Otra cosa es que hay un problema. Se debe renumerar a los rusos de la manera adecuada por la carga que están soportando. En la estructura neoimperial debe haber una representación proporcional de todas las etnias en diferentes ámbitos. No debe haber sesgos.
Ese problema tiene una solución, pero lo más importante es determinar qué organización debe tener Rusia. Alexander Andreevich habla de neoimperio, yo prefiero llamarlo una entidad semejante al imperio, porque el tiempo de imperios tradicionales se acabó y él tampoco se refiere a un imperio tradicional. A mí me gusta más el término entidad semejante al imperio. Entiendo claramente lo que supone. Debe ser una estructura, ya lo dije ayer, con un núcleo militar poderoso. No vivimos en una época anterior a la guerra. La guerra ya empezó. Cuando la OTAN aplastó Yugoslavia, empezó una época militar. Nosotros evitamos repetir el destino de Serbia, Libia y los demás solo porque dotamos de armas nucleares creadas en la Unión Soviética. De no tener armas nucleares, nadie nos habría hecho caso. Solo nos habrían bombardeado como los Estados Unidos lo querían hacer desde el año 45 hasta el 49, cuando todavía no teníamos bomba atómica. En otras palabras, los rusos no pueden existir fuera del proyecto imperial. Pero este proyecto debe renumerar a los rusos y no solo a los demás. Es todo lo que quiero comentarles hoy. Si hay preguntas, trataré de responderlas. Soy Nikolai Pankrasky, representante del Movimiento de Liberación Nacional. Primero quiero regalarle este periódico. Es la primera edición del periódico Viva la Soberanía. En mi opinión, la soberanía es el conjunto de factores y circunstancias diferentes que pueden indicar si hay la soberanía o no la hay. En consecuencia, hay dos opciones. ¿La soberanía existe o no? Aclárenos, por favor. ¿Existe la soberanía en la Federación Rusa o no? La vida resulta más compleja que una simple imagen en blanco y negro. En 1991 perdimos una gran parte de nuestra soberanía. No la perdimos por completo, porque si hubiera sido así, no habría el giro de Primakov sobre el Atlántico. Pero creo que de hecho había sido acordado previamente. En los años 90, la soberanía se pierde casi por completo. Es la época de Yeltsin, en la que del país se encargaron 200 expertos estadounidenses que ordenaban la privatización, etc. La situación se cambió a principios del siglo XXI. Primero, empezó la lucha por la recuperación del Estado potente, ya que se encontraba en decadencia por culpa del régimen de 7 banqueros. Segundo, los Estados Unidos desviaron la atención hacia el Oriente Medio. Tercero, los altos precios del petróleo. En aquellas circunstancias lograron... Voy a mostrarles. ¿Quién sabe qué juego es? El Go. De hecho, es un juego chino, pero lo conocemos como el juego japonés, el Go. La política es poner así llamadas piedras negras en el tablero. Por cierto, todo eso lo recomiendo. Entré en el pensamiento estratégico. Durante los últimos 10-12 años hemos puesto en el tablero un conjunto de piedras que nos acercan a la soberanía en lo posible en el mundo global moderno. Pero solo estamos emprendiendo el camino, aunque el contraste entre la actitud de Rusia en cuanto a Siria y la actitud de la Rusia de Medvedev con respecto a Libia es evidente. Aunque entiendo muy bien que nuestra posición sobre Siria no es solo la posición del Estado, sino la del Gazprom, y que lo importante es que funciona en la dirección adecuada. Hay que luchar por la soberanía, pero es un camino largo. A pesar de que los asuntos exteriores son cosa importante, lo esencial en la lucha por la soberanía es el problema de la quinta columna. Antes se habló de la Iglesia Católica, que había que aplastar al bicho. Aquí hay que hacer lo mismo. No hago llamamientos al exterminio en plan físico, pero ante todo deben sentir la presión moral. Deben entender muy claro que se equivocan. Porque en el eco de Moscú
Dicen que los que están en contra del homosexualismo son oscurantistas. Están seguros de que tienen razón en plan moral. Hay que acorralarlos en el gueto moral. Para que sepan estar callados. Егор Стеклянников, tengo una pregunta así. En agosto de 1991, las alianzas público-privadas, ¿fue esto un intento real de salvar a la Unión Soviética o fue significado con el fin de distraer la fuerza real que pudiera salvar el país? Mañana voy a hablar de la Unión Soviética, pero voy a responder a esa pregunta. Para responder con precisión hay que tener la información privilegiada, pero según todo lo que sé, lo que he analizado, pueden decir que fue una cosa muy ingeniosa. A un grupo lo utilizaron en plan, muchachos, hay que salvar Rusia. ¿Por qué permanecéis con los brazos cruzados? Hay que salvar. En realidad, fue una provocación, una producción clásica. Sobre todo la gente preseleccionada para esto fueron impotentes políticos. ¿Cómo puede ser un golpe sin tomar los servicios de correo, de telégrafo, aeropuertos, estaciones de trenes? No se hacen así los golpes. No es en serio. Pero hay dos factores en la situación. Fue la complicidad y también fue el estúpido alto mando soviético que tenía miedo de derramar la sangre. Y si tienes miedo de derramar la sangre tuya o de los demás, vas a perder. Los impotentes perdieron. Pero no es casual que con los 7 impotentes, uno de los cuales sobre todo querría engañar a los demás y finalmente engañó a sí mismo, así se acabó todo. Pero tengo que decirles, según la información que tengo, una vez más es una información indirecta, pero no lo que es verdadera. Al octubre de 1991 estaba prevista la sesión plenaria del Comité Central en la que debían destituir a Gorbachev. Por eso fue necesario el golpe de agosto. Fue un ataque preventivo y creo que se lo había preparado durante aproximadamente 5 o 6 meses y terminó como terminó. Pero entienden cómo es. Si estos 7 no fabulosos hubieran sido gente seria, habrían aprovechado de esta situación. Decían, bien, vamos a ganarle a quien lo ha planeado, vamos a atacarlo con su propia arma, que se pondrá histérico. Buenos días, Andrei Evgenievich, me llamo Ramafan, soy de Astrakhan. Usted habló de la necesidad para Rusia de crear un imperio, una entidad semejante al imperio. ¿Cómo resolver la cuestión nacional que está presente en el territorio de la Federación Rusa? El imperio ruso fue un estado multiétnico. La Unión Soviética fue multiétnica. Y conseguían resolver esta cuestión. No sin problemas, pues de decir que tanto en el imperio ruso, por lo menos hasta los finales del siglo XIX, hasta que se agravaron las contradicciones sociales, como en la Unión Soviética, esta cuestión se resolvía bastante bien. Hay que ver cómo nuestros antepasados resolvían esta cuestión e intentar no hacerlo peor. Pero hay una cosa más, es que los problemas nacionales están estrechamente relacionados con los sociales, o como diría Stalin, clasistas. Tuvo la formulación nacional según la forma, clasista según el contenido. Se pregunta, ¿qué está pasando en Dagestán? ¿Qué está pasando en Dagestán? La gente no tiene empleo y los que se apoderaron de las corrientes de Moscú lo ponen todo bajo su control. No es el problema nacional, sino de clase social. No quiero decir que la solución de los problemas sociales va a llevar automáticamente a la solución de todos los problemas nacionales. No, no va a resolverlo todos, pero por lo menos la solución de los problemas sociales va a eliminar muchos problemas nacionales. Es mi posición. Me llamo Sergei. Usted llama un maldito al capitalismo del imperio ruso en su última etapa. ¿Podría aclarar por qué en cifras? Para explicarlo en cifras tendré que dar toda una lección, pero voy a responderle con una cita. ¿A quién suena el nombre de Mikhail Osipov Menshikov? Mikhail Osipov Menshikov
Mikhail Osipov Menshikov es el mejor publicista de principios del siglo XX. Escribió mucho sobre la cuestión nacional, sobre todo de la cuestión judía, por lo que en 1918 los de la Cheka lo sacaron del tren y fusilaron delante de su familia. Osipov Menshikov escribió un maravilloso artículo del siglo XIX, donde se trató de lo siguiente. Aunque no habló ahí del capitalismo, fue sobre el capitalismo. El Occidente cautivó la imaginación de nuestras clases altas e hizo reconstruir toda nuestra vida popular con las enormes pérdidas e inmenso peligro para ella misma. Lo mismo que la India, que se convirtió de un país rico y abundante en un país mezquino, Rusia se hizo un vasallo de Europa en diversos aspectos más agotadores. Deseando conseguir todos los bienes de lujo que son ordinarios para el Occidente, tenemos que dar no solo el pan que nos sobra, sino como la India, las reservas necesarias. Nuestro pueblo sufre la malnutrición crónica y va degenerando, y todo esto para apoyar el esplendor del europeísmo, favorecer al pequeño grupo de capitalistas y ir al paso con Europa. El siglo XIX hay que considerarlo como el siglo del declive, primero paulatino y a finales del siglo alarmantemente rápido del bienestar popular en Rusia. Los ríos de oro se retiran de Rusia para la industria occidental, para el mantenimiento de 100.000 rusos que viven en el extranjero, para pagar las deudas e intereses por los préstamos, etc. Se hacen esfuerzos inmensos para mantener la rica apariencia cultural de nuestro pobre país. Si no se produce un cambio de energías, es una frase muy interesante. Si no se produce un cambio de energías, y se produjo en 1917, si el proceso de la imitación de Europa sigue desarrollándose, Rusia corre el riesgo de ser devastada sin un disparo. La creciente escasez, al capturar la clase que se relaciona más que en Europa, llega al pueblo profundo. En tal situación, el país tiene solo dos opciones: con valentía rechazar la tentación o condenar a sí mismo al cautiverio para siempre. Reflexiona en esta devastación silenciosa que está armando la raza anglo-germana para toda la humanidad y conscientemente pensaría que el sueño de Nietzsche, anticristo contemporáneo, el sueño del blanco león que ríe, no es ilusión de un demente, sino que es una profecía terrible que ya está en marcha. El futuro está ocultado, pero el siglo XIX fue el fracaso de razas de color y de razas pálidas. La masticación social de los débiles, el crecimiento del proletariado y su extinción no es otra cosa que la suplantación de las razas antiguas por el venidero de la raza más potente y fuerte. Esta reestructuración cultural, la lucha de los tipos humanos, se está realizando ahora entre los mismos alemanes e ingleses. El tipo más fuerte y carnívoro aparentemente come a los demás. El capitalismo de la segunda mitad del siglo XIX en Rusia consistía en comer Rusia. ¿A quién pertenecían los bancos principales de Rusia? ¿A quién perteneció la industria química? Nuestra industria no nos pertenecía. Si los muebles de otra persona los llevaran a su casa, no serían sus muebles. Y lo más importante es que el capitalismo creaba una ruptura enorme, una polarización social terrible en un país mezquino. Pero estaba condicionado por el retraso tecnológico de Rusia, porque la industrialización llega muy tarde a nuestro país. ¿Y por qué en la Unión Soviética de Stalin industrializamos el país sin basarnos en el capitalismo? Es que en el vía del desarrollo capitalista, a excepción de dos casos que se explican por las condiciones históricas, son Italia y Japón, la modernización capitalista de un país retrasado nunca puede igualar al país que se ha marchado adelante. Solo el anticapitalismo sistemático ayudaría a hacerlo. En la Rusia de hoy se alaban las personas que usted no menciona entre los que son Vite y Stolypin. En mi opinión, algunas de sus reformas contravinieron las tradiciones rusas y causaron el dominio de las corporaciones transnacionales. ¿Por qué la actitud es así? ¿Y cómo puede valorar usted su influencia en la historia de Rusia? Vite es una de las más siniestras figuras en la historia rusa. Nos hizo adictos al oro. Qué buenos dicen. Porque introdujo el rublo de oro. Lo hizo conscientemente en beneficio de los Rothschild y de los otros burgueses de aquella época para crear la situación en la que los capitales empezaron a retirarse, sin mencionar sus intrigas durante la guerra ruso-japonesa
cuando el general Kuropatkin, si saben la historia de la guerra ruso-japonesa, lo que es muy importante para el entendimiento de muchos procesos rusos y mundiales de los principios del siglo XX, tuvo lugar una situación rara, la batalla de Ryusao. A pesar de que parece que vamos bien, el general Kuropatkin se retira a las malas posiciones. Kuropatkin trabajó para Witte. La extraña política de nuestros generales durante la guerra, sobre todo de Kuropatkin, fue condicionada solo por un factor. Había que crear la situación para que el zar propusiera a Witte, quien no le caía bien, ser el primer ministro. El plan funcionó muy bien. Stolypin es otra cosa. Era un hombre inteligente y honesto. Un hombre inteligente y honesto del siglo XIX que ya vivía en el siglo XX. La reforma fracasó totalmente. Además, se acercó a la resolución de la que él trataba de escapar. La gente inteligente le decía: Piotr Arkadievich, su reforma dará lugar a la revolución. Pero Stolypin fue terco y valiente. Cuando era gobernador de Saratov, no tenía miedo de salir a los hombres enojados en ataque. Y cuando le acercó uno de ellos, se quitó su gabardina ligera y la tiró en sus manos y dijo: sujétala, amigo. Y el amigo la tomó en reacción. Stolypin fue realmente una persona seria, pero fue una persona limitada, por desgracia, una persona limitada por clases. Y miren lo que pasó. El objetivo principal de su reforma no era económica, sino de clases. Antes de la revolución de 1905, los revolucionarios, conservadores y liberales de Rusia dijeron que era necesario mantener la comunidad. En 1905-07, la comunidad demostró que ella misma es el marco de la organización de la existencia, y se decidieron a eliminar la comunidad, justificándolo por las causas económicas. Pero, primeramente, de la comunidad sobresalió solo una cuarta parte de las personas. No pudieron dividirla. En segundo lugar, lo que no les gusta en la actualidad a nuestros historiadores liberales es que para el año 20 los campesinos devolvieron el 99% de la tierra a la propiedad comunal. A un historiador israelí, Confino, que es un gran especialista sobre este tema, simplemente contó todo eso. Y por último, miren, allí donde la reforma se internó más profundo fue el oriente y sur del país. Exactamente en esta zona, la guerra civil ardía día y noche. Es decir, Stolypin echó la dinamita social, lo único por lo que se puede dar las gracias, así el que contribuyó indirectamente al derrocamiento de autocracia. Por supuesto es una broma, pero ahora me doy cuenta, en los despachos de los funcionarios cuelga el retrato de Petróleo Grande. Esto es comprensible, él no ocultaba la cabeza por el robo y permitía robar. Está claro que Stolypin fue un hombre robusto, pero lo principal es que Stolypin y Witte, representantes de burguesía, llevaban el curso absolutamente burgués. Y si Stolypin fue un socialista moderado, Witte fue un globalista, cosmopolita, etc. Tengo la actitud bruscamente negativa a Witte. Repito, esta es una de las figuras más siniestras de nuestra historia. Usted ha dicho que entre tales centros de las fuerzas de seguridad, como Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia siempre ha tenido un papel complementario, determinando el centro de fuerza, pero en mi opinión siempre han acusado a Rusia por Napoleón, luego por la Primera Guerra Mundial, después de Hitler. Me parece que Inglaterra siempre ha tratado de purgar las terceras fuerzas. ¿Y cómo usted cree? ¿Cómo será en el futuro? Bueno, usted acaba de decir lo que escribí en uno de mis artículos. Miren, qué interesante es la lógica de la geopolítica del desarrollo de Inglaterra. ¿Quién me va a recordar quién fue el primer enemigo geopolítico de los ingleses en Europa que se quebraron? España, efectivamente. ¿Quién es el siguiente? Francia, el siguiente. Que somos nosotros, junto con los Estados Unidos. Es decir, miren, los anglosajones van sistemáticamente del occidente a oriente. España en el siglo XVI, en el XVII cortaron a Holanda, en el XIX a Francia, a principios del XX a Alemania, al final a la Unión Soviética a Rusia. Están moviendo hacia la China. Sin duda tendrán en algún caso una tentación de purgarnos con China. Por cierto, si usted echa un vistazo a nuestros militares publicistas del campo liberal, ellos constantemente escriben de lo que no hay que tener miedo de la OTAN. La OTAN no va a ligar, hay que tener miedo de China.
Recientemente en la revista Snoop ha aparecido un artículo de uno de nuestros analistas que describe cómo en el transcurso de 4 días China nos destruirá. No es obligatorio leer esta revista liberal, se puede echar un vistazo a la Komsomolskaya Pravda. Ellos reescribiendo este artículo, el vicesecretario general Levashov y yo la comentamos. Esto no significa que no tenemos contradicción con China o que algún día serán excluidos los conflictos con China. Pero en esta etapa China está interesado en un muy buen negocio, debido a lo que la amenaza principal va el mar de la otra parte. Ellos sin duda necesitan la materia prima. Nadie solo permite ahora a China establecer el control directo sobre nuestra Siberia. Brzezinski ha apresado el pensamiento. Sugirieron a los chinos crear un condominio de nuestros dos países para controlar el mundo. Los chinos no cayeron en eso. En el último libro de su vida, Brzezinski ya escribió otra cosa. Necesitamos un gran oeste donde hay que incluir Turquía y Rusia. Esto será el contrapeso para China. Es decir, son unos intentos de jugar en todas esas contradicciones. Pero sin embargo es un hecho de que al luchar los anglosajones con sus enemigos continentales, resolvemos algunas de nuestras contradicciones. ¿Qué teníamos que hacer cuando Hitler atacó? ¿Aliarse con los ingleses? Por cierto, usted tiene toda la razón. Los británicos azaron en realidad a Hitler a la Unión Soviética. Y además, hasta el último momento, los británicos llevaron, quién sabe a cuánto tiempo están clasificados por los británicos los materiales del asunto de ES. Extendieron el plazo para los 50 años, porque según las investigaciones de nuestros historiadores serios, por ejemplo de Martirosyan, obviamente había una manganeta muy interesante. En general, por cierto, la historia de mayo y junio de 1941 es muy interesante y según las pruebas indirectas ya está restablecida. Si les interesa, podría contarles este episodio. Sí. El 4 de mayo Hitler actuó en Reichstag y no mencionó a la Unión Soviética ni una sola vez, como si ya no exista. El 5 de mayo Stalin interviene ante los graduados de las academias militares con el discurso anti-alemán. El 9 de mayo llega a Inglaterra. A continuación, la versión oficial es así. Fue detenido de inmediato por esos bravos. Después, Hitler supuestamente dijo que se volvía loco. En realidad, Hitler lo dijo de otra manera. En alemán su frase suena así. Estaba confundido y desconcentrado. Pero entonces Stalin, a través de su línea personal muy sólida, comenzó a recibir la información acerca de lo que estaban celebrando las negociaciones con ES. El 11 de junio, Stalin recibió la información de que en las negociaciones con ES se conectó un hombre, ahora no puedo acordarme su nombre, que en el año 35 dio la señal a los alemanes para la captura de la región de Renania. Y Stalin se dio cuenta de que iban las negociaciones y Hitler no era capaz de atacar a Rusia al no recibir los ingleses ningún tipo de garantía. Hitler no tuvo en cuenta la experiencia de Guillermo II cuando los ingleses le metieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces había una situación muy interesante. Después del asesinato de Fernando, Inglaterra asumió el papel de intermediario en las relaciones entre Alemania, Austria-Hungría, Rusia y Francia. Todo el tiempo decían sus cuatro potencias. Guillermo estaba seguro de que Inglaterra mantenía la neutralidad. Si hubiera sabido que Inglaterra iba a jugar al lado de Francia y Rusia, nunca se habría atrevido a la guerra. Por lo tanto, cuando Inglaterra de repente declaró la guerra a Alemania, Guillermo estaba furioso, palateaba y gritaba. Pero ese barco ya ha zarpado. Hitler no todo tuvo en cuenta. Miren, ¿qué sucede a continuación? El 11 esta persona se conecta a las negociaciones con ES. El 12 Hitler comienza a dirigir las tropas en nuestra frontera. El 14 de junio llega una declaración acerca de lo que en Alemania todo está bien, cumplimos todas nuestras obligaciones y no creemos en ninguna rumores provocativas. Nuestros antistalinistas gritan: Stalin es idiota, ¿para qué mantienen a esa persona? Hitler se acerca a nuestras fronteras y él declara tales cosas. Ellos, los pobres, no se dan cuenta de que el destinatario de la declaración de TASS del 14 de junio no era Hitler, sino Roosevelt.
El hecho de que el 17 de abril de 1941 el Congreso estadounidense aprobó la decisión de que si Alemania ataca a la Unión Soviética, ayudarán a la Unión Soviética. Pero atención, si la Unión Soviética ataca a Alemania o permite provocar a sí misma, entonces vamos a ayudar a Alemania. En este caso, imagínense, si la Unión Soviética hubiera sido provocada, ¿a quién habríamos tenido entonces? Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón y otros chacales enanos como Polonia. No digo, alemanes habrían recreado Polonia así como lo hicieron en el año 2016. Es decir, se dirigía a Roosevelt. Stalin quería mostrar que le provocaban, pero que no será provocado. Y después de las declaraciones de TASS, Hitler terminó inmediatamente el traslado de las tropas. Las negociaciones continuaron. El 16, el traslado de tropas volvió a empezar. En el 18 se fue la directiva de Stalin, en la que se decía que no tenía que pecar con la provocación, pero si pasan la frontera, defenderse. Pero la frontera fue mal preparada. Miren, en la preparación de cualquier guerra hay la preparación política y la preparación militar. Lo militar, los nuestros, por desgracia, se ha derrumbado. Yo no creo que en la definición de Martirosyan, en su libro de los volúmenes, que les recomiendo, que se llama el 22 de junio, la historia de traición, considera que los generales conscientemente han puesto en peligro el ejército y preparaban un golpe de estado militar 50 y 50. Pero el hecho de que los militares se encontraban preparados para la Segunda Guerra Mundial, así como para la Primera, así como para la japonesa y la de Crimea, esto es un hecho. Esto es lo que quiere decir acerca del Mayo. Sí. Pero la directiva número 21, es decir, la Operación Barbarossa, fue aprobada en el año 40, el 17 de diciembre. En general, toman muchas directivas muy diferentes. Se desarrollan unos planes completamente diferentes. Por ejemplo, en la primavera del año 68 fue elaborado un plan de entrada de nuestras tropas a Checoslovaquia. Pero esto no significa que íbamos a introducirlas. Un plan se desarrolla y se guarda por si acaso. ¿Lo usamos o no? Sí, había la Operación Barbarossa. Además, dicen que Stalin recibió una gran cantidad de alertas de Sorge y de otras personas acerca de lo que la guerra iba a comenzar. Hay otra cosa. Y los exploradores informaron que los alemanes no habían preparado el aceite para el invierno. Es decir, es cierto que a continuación siguió el golpe y la falta de preparación militar dio lugar a lo que llevó. Pero cuando hablamos de la derrota del Ejército Rojo en verano, en realidad el resultado de una guerra fue resuelto en su mayoría en el mes de septiembre, en que la Alemania, por su potencial militar y económica, podría ganar solo si en el plazo de 2 meses hubieran aplastado por el Ejército Rojo. Por cierto, el jefe de Abwehr Canaris, relacionado estrechamente con la exploración inglesa, metió muy bien a Hitler a la guerra, porque él convenció a Hitler de que todo el Ejército Rojo se centraba en la frontera, se podía destruirla por solo un golpe, y el hecho de que el Ejército Rojo no tenía solo un nivel de defensa, sino 3, en septiembre Hitler dice que si hubiera sabido que no es así, nunca habría comenzado la guerra. Es decir, los británicos engañaban con gran sabiduría a Wilhelm y Hitler. Hay que tenerlo en cuenta. Tengo una pregunta. Ellos cada vez cometen las mismas errores. Quiero decir, en la conexión con los anglosajones hay que estudiar la situación. Esto repite ya, no solo una vez, sino 2. ¿Por qué? Le voy a contestar con las palabras de Stalin. A una lógica de intención, a la lógica de circunstancias, pero la lógica de circunstancias como realidad resulta más fuerte que la lógica de intención. Nos aliamos cada vez más en esta situación cuando no tenemos otro juego excepto el de la unión con ellos, del enemigo que invade nuestro territorio. ¿Qué teníamos que decir a Hitler? Hey, vamos a golpear a esos ingleses. Estoy seguro de que no era así. Por eso no es un error. La política mundial fue construida así por los últimos 300 años. Es el sistema de Westfalia. Y aquí no resulta otra cosa. Somos 2 potencias flanqueantes con Gran Bretaña. Él ocupa el flanco en el mar y nosotros en la tierra. ¿Qué pasa con la alianza con Prusia y Austria? Ustedes saben que Prusia y Austria nos hicieron una faena antes de la guerra de Crimea. ¿Por qué no? Porque los soldados dicen la traidora Albión.
Por lo tanto, hay que estudiar al enemigo, especialmente la historia del Imperio Británico. Gandalf, en El Señor de los Anillos, dice: cuando estás estudiando al enemigo, te penetras de su astucia. No es malo penetrarse de la astucia y dirigirla al poder que maltrata a ti.